a ver. Muy bien. Muy buena tarde a todos y a todas. Disculparme todos los líos. Ante todo, mi agradecimiento por estar aquí. Aunque si me hubierais preguntado anteayer, como hay algunos amigos que me preguntaron, les dije, no te molestes porque no sé siquiera de qué voy a hablar. Porque ha sido un poquito accidentada esta conferencia, aunque yo digo siempre los accidentes no existen. Nada se da si no es con un fin. Entonces, resumiendo mucho, hay muchos amigos que han venido de fuera, por eso algunos han llegado tarde, como el comandante Javier Antolínez, al que conocí hace pues casi 40 años, cuando él era piloto, uno de los muchos pilotos que vieron ovnis y que les fuimos a entrevistar para el programa de Jiménez del Oso. Y hay otros muchos amigos de una docena de provincias de Madrid que han venido y que también se lo agradezco. ¿Cómo surgió esta conferencia? Pues mis amigas Sandra y Catalina, que son las organizadoras de este evento que cumple 39 ya veces que lo han hecho, que son unas periodistas de raza, con una experiencia brutal en televisión española. En la dirección, Catalina ha dirigido una revista femenina semanal durante mucho tiempo. Me dijeron, que queremos que hables sobre qué está pasando en el mundo. Y le dije, hombre, ya hablé de ese tema en San Sebastián hace tiempo y circula por internet. Vale. Pues mira, hemos pensado que los poderes ocultos, ¿cómo nos gobiernan? Hice una modificación que nos gobiernan y me di cuenta que mi amigo, el coronel Pedro Baños, por el que me habéis preguntado un par de vosotros, daba una conferencia con ese mismo título, Sincronicidades, esta semana en León. Así que, ¿qué ocurre? Que finalmente improvisaron otro tema, que yo dije, bueno, ¿y de qué hablo aquí? Que es las verdades que nos ocultan. ¿Y qué está pasando en la Tierra? Así que yo dije, bueno, la divina providencia, la vida, los signos me dirán de qué debo hablar. Y así ha sido. No sé si han sido ellos, la Tierra o qué, aquí. Pero bueno, mi pregunta una vez más ha sido contestada. Así que voy a ir lo más brevemente posible. Os pido nada más que consideréis que esto va a ser poco más que un pase de muchas imágenes y solo la mitad de las que había ido descargando, pero ya no había tiempo para colocarlas todas, y que va a ser un viaje muy raudo, que vamos a tocar os diría, como 50 temas, que cada uno de ellos requeriría una conferencia, pero al menos quiero que os sirva para tomar conciencia y para abrir un poco vuestra mente y pasar por encima de todo eso que ocurre cada día. Recibimos noticias, pero esas noticias nos bombardean continuamente y estamos sometidos a una inhibición cortical como consecuencia de la desensibilización sistemática. Es decir, hoy hay un terremoto, mañana hay una inundación, al día siguiente una guerra en la que matan a los niños, al día siguiente dicen que hay unas armas químicas con niños y no nos damos cuenta que eso es mentira, que es un montaje, que el otro no prestamos atención. Siempre pongo el ejemplo de que es la desensibilización sistemática, es como a ti te van dando golpecitos, el primero lo notas, pero cuando te han dado muchos golpes, por mucho que te golpeen fuerte, ya ni te enteras. Eso es lo que nos pasa. Así que vamos a intentar poner remedio a eso y un poquito de orden a todo eso. ¿Qué es lo que ocurrió estos días? Y disculparme, pero no he tenido tiempo de colocar las imágenes a pantalla. Como sabéis, en Sant Llorenç, de donde vienen dos amigos hoy a vernos, una todavía no la ha visto, es una médico que estaba allí, ha ocurrido lo que todos habéis visto, esas inundaciones brutales, sin precedentes, y nos dicen es normal, porque claro, el cauce de un río, el agua vuelve a pasar por ahí. Vale, siempre nos dicen es normal. Resulta que, si prestáis un poco de atención, vais a ver que hay cientos de noticias, y no exagero, que dicen no hacía esa temperatura hace 50 años, no había inundaciones como tal hace 100 años, no había algo similar registrado en todo el tiempo. Y parece que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia, porque están sucediendo un conjunto de cosas
que todas ellas en sí por separado son piedrecitas, todas ellas conjuntas realmente son un alud. Y de eso es de lo que quiero que tomemos conciencia. Se ha hecho famosa esta noticia en todo el mundo gracias a la solidaridad de nuestro tenista preferido, y por eso ha ocupado la primera página de muchos periódicos. Pero la solidaridad es la maravilla que se ha puesto en marcha ahí y en otros lugares donde simultáneamente estaba ocurriendo lo mismo. Pero yo os diría que la solidaridad es, para mí, la solidaridad, el apoyar, la gran virtud española. Al igual que yo tiendo a decir que la envidia es el gran deporte español. Español, con mayúscula. Porque la solidaridad y la envidia se reparten por igual. En Cataluña, en Mallorca, en Andalucía, en Extremadura, somos así. Para bien y para mal. Y yo diría, para bien, siempre hay que fijarse en eso. Pero resulta que simultáneamente, ayer mismo, en Italia, no solo en el sur de Italia, sino en buena parte de Italia, había unas inundaciones similares. Las dos son de Italia. En Francia, sur de Francia, foto de ayer y anteayer. Otras inundaciones. En Alemania, lo mismo, en cada sitio por un motivo. Aguaceros y nieve derretida. ¿Qué más da? O sea, está ocurriendo. Pero simultáneamente ocurría en Kerala, en la India, unas inundaciones que vienen desde el monzón el mes pasado, pero que ahora se han recrudecido ayer justamente. Lo mismo ha ocurrido en África, lo mismo ha ocurrido en Costa Rica, son fotos de ayer, la de África no la pude meter. Y simultáneamente teníamos a ese huracán en Estados Unidos, que como sabéis rebajó su categoría, el huracán Mitchell. Y rebajó su categoría y gracias a eso no hizo grandes destrozos. Pero al mismo tiempo, en Estados Unidos, ayer había un verdadero tsunami en las bolsas. Wall Street se veía sacudido por toda una serie de bajadas que arrastró consigo el IBEX español y otra serie de bolsas. Brutal. Tanto que Donald Trump decía, la Reserva Federal se ha vuelto loca. La Reserva Federal, os lo comento, porque forma parte de una de las partes, digamos, la segunda parte de esta conferencia, los poderes invisibles, no diría ocultos, porque algunos son muy visibles, pero no sabemos lo que hay detrás. La Reserva Federal es un organismo no estatal que genera el dinero norteamericano, es decir, los que generan los dólares no es un banco nacional, no, es la Reserva Federal que está participada por un montón de bancos internacionales, entre los cuales participan bancos participados por los Rockefeller, por supuesto, los Rothschild, los Balbour, etcétera, la élite. Crearon esa Reserva Federal, y es una historia monstruosa que requeriría una conferencia por sí misma, para tener controlado el país y el mundo, a través del país. Cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, mentira, la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los rusos con sangre, sudor y lágrimas, y encima teniendo detrás a un dictador diabólico como era Stalin. Pese a eso, la ganaron. Los americanos entraron en el último momento, pero se apuntaron el tanto. Hicieron una reunión muy famosa en la cual reordenaron toda la economía. ¿Y qué ocurre? Que el dólar pasó a regir el mundo. Y el poderío americano, en los años 50, trató de controlar el mundo. Y a través de ellos, quienes estaban en la Reserva Federal, ha habido algunos gobernantes norteamericanos que han querido cargarse el poder de la Reserva Federal, u otros antes de eso, que hubiese un banco nacional privado. El primero que clamó por un banco nacional privado se llamaba Abraham Lincoln. Ya sabéis lo que le pasó. Otro que clamó por lo mismo, que una de las muchas medidas que iba a tomar, todas terribles, todas contra parte de los tentáculos de ese monstruo que es el poder invisible, el poder que no vemos o que no nos dejan ver, era John Fitzgerald Kennedy. Fue uno de sus muchos pecados, querer generar dólares. ¿Sabéis lo que le pasó? Y así, siguiendo, os podría contar mucho más. Pero la cuestión es que simultáneamente, ayer, anteayer y desde el día 3 de octubre,
Este es un mapa del 3 de octubre con los terremotos que hubo. Se han encadenado toda una serie de terremotos. Algunos de ellos muy tremendos. Me vais a perdonar porque es incompatible ver esto, porque no llegan los cables. Estoy intentando acercarlo. Pero el más importante, todos los que están en rojos son de intensidad creciente. Era el de Indonesia. Sabéis que ha habido un terremoto terrible en Indonesia, el día 3. Desde entonces no han parado. Ayer hubo terremotos de intensidad superior a 5. Este es uno de los destrozos causados y este es otro en Indonesia. ¿Qué ocurre? Que esto es solamente un pequeño detalle, un pequeño ejemplo de cómo está la Tierra. No os he contado más cosas. No os he contado que ayer una nave Soyuz que había salido con rusos y gente de otros países tuvo que aterrizar de emergencia. No pudieron. Para mí es un signo más. Alguien diría, bueno, está ahí mi mujer que es psicóloga, sé que no, pero hay alguna amiga psiquiatra también. Alguien diría desde fuera, este tío está loco. Porque si piensa que todo eso ha ocurrido para darle señales, no, son señales para todos. Son las señales que están ahí continuamente y que no sabemos ver. Y hay que seguir las señales. Hay que tomar conciencia y actuar en consecuencia en la línea de lo que a cada uno le indique su ser interior. Pero vamos a hablar brevemente de eso también. La cuestión es que cuando alguien a quien yo conocí en Barcelona entrevisté, interrumpió bruscamente la entrevista cuando le pregunté sobre los ovnis, cuando este hombre vio la Tierra desde el espacio, este hombre, el único doctor en ciencias que ha subido al espacio, el astronauta Edgar Mitchell, doctor en ciencias, ingeniero, piloto militar, tenía 4 títulos en total, de repente se preguntó, pero ¿y esa belleza que hay ahí? Ahí le tenemos con sus 2 compañeros el Apolo 14, pero esa Tierra tan bella la estamos destruyendo. La estamos destruyendo y no hay remedio, porque cada vez crece más la población. Ahí tenéis México, Norteamérica, todas esas luces son de la gente que hay, pero luego veréis alguna otra imagen más. El planeta está ya cada vez más repleto, pero al mismo tiempo está repleto de basura, al mismo tiempo está repleto de 1000 cosas. O sea, solo para que os hagáis una idea, puesto que esta parte no la he incluido para no excederme en los temas de la conferencia, porque hay que terminar a 1 hora, me pidieron 1 hora y cuarto, para que os hagáis una idea, para el año 2050 seremos 9.000 millones de habitantes. Ahora somos 7.000 y pico, pero cuando yo nací había 4.000 y pico. Y otros que estáis, o menos, no recuerdo ahora muy bien, o menos. Está creciendo en una proporción exponencial que ya se está deteniendo. Se calcula que para el 2050, por toda una serie de parámetros, se puede frenar. Pero eso no importa, somos demasiados. ¿Por qué? ¿Porque nos falta el alimento? Sí, pero es que desperdiciamos muchísima comida. Habría comida suficiente si no se tirara toda la comida que se produce o se comercializa y no se venda, y si no dilapidáramos nosotros tanta comida como dilapidamos. Y si, algo que tendría que hacerse en el futuro, renunciáramos de entrada a la carne de vacuno de forma radical. ¿Por qué? Porque para comernos una hamburguesa se han desperdiciado a lo largo de la historia de esa vaca 3.000 litros de agua. Y ese es otro problema gravísimo, el agua. Ahí sí nos estamos quedando sin agua. ¿Es que no hay suficiente agua en el mar? No, el problema que hay es que cada vez hay más agua contaminada. Cada vez hay más agua envenenada. Los acuíferos, digamos, el agua ahí en superficie desciende envenenada por la radiación, por los venenos. Los venenos se llaman de mucha forma, pero hay uno especialmente popular que es el glifosato. El glifosato es el veneno más importante herbicida que mata todas las hierbas, y al igual que mata las hierbas, también mata nuestras células a través de las de los animales que comemos. Y eso y otro montón de elementos más están aumentando la cantidad
de enfermedades autoinmunes, el cáncer, etc. No solo eso, sino los procedimientos que han tenido después de la Segunda Guerra Mundial para alimentar a una población creciente, se les ha dado toda una serie de cosas, entre otras hormonas, y como consecuencia de eso, de varios factores como eso, no uno, son múltiples, es que cada vez hay más cáncer, es que cada vez hay más enfermedades nuevas. Incluso se dice que el glifosato, no voy a hablar mucho de él porque hablaremos en breve, en Cuarto Milenio, y de los juicios que se han llevado a cabo contra Monsanto, que es no la única, pero la más importante comercializadora del glifosato. Ahora está aliada con otra empresa todavía más gorda. No aliada, la ha absorbido. Son también quienes producen los organismos modificados genéticamente, es decir, las semillas transgénicas. ¿Y todo eso de dónde viene? Me permito hacer este inciso porque es importante. Es increíble. ¿Quién ha oído hablar aquí de los OMG, o sea, las semillas transgénicas, etcétera? ¿Podéis levantar el brazo, por favor? ¿Quién sabe lo que son las semillas transgénicas? Más o menos. Bueno, hay un nivel de información bastante bueno. Pero seguramente no sabéis el inicio de esa triste historia, el inicio apasionante. Y os lo cuento lo más brevemente posible, difícil para mí, porque quien estuvo en el origen de eso es uno de los personajes que yo más admiro y valoro del siglo XX. Es el hombre que pudo cambiar la historia de este planeta. Y es el hombre que se veía destinado a cambiar la historia de este planeta, tanto por su impulso espiritual como por la relación con su maestro. Su maestro fue una de las desgracias que le impidió llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Era el vicepresidente Henry Wallace, el hombre dinámico que estaba al lado del tullido Roosevelt. Era todo, su voz, sus manos, su movimiento, todo. Tenía una relación maravillosa, infinitamente mejor que la de Franklin Delano Roosevelt con la mujer, con Eleanor Roosevelt. Y a todos ellos les inspiraba, tenían un gurú en común, también Roosevelt, que era Nikolai Roerich. ¿Quién sabe quién es Roerich? Bien, poquitos entonces. Era un personaje excepcional que fue un misionero de la hermandad. La hermandad para mí y para otros, es el núcleo interno, el círculo interno de esta humanidad, es decir, el corazón espiritual de esta humanidad. Cuando yo pregunto alguna vez en el programa de Iker, que ahora los extraterrestres, ¿quién habla por la Tierra? O sea, van a bajar aquí a hablar con quién. Y como le decía yo, con el Papa Francisco, porque está de moda, con Putin, con Trump, con la señora de la limpieza o contigo, le decía Iker. Bien, el círculo interno de la humanidad, lo que llamamos, algunos otros llaman de otra manera, la hermandad, es quien habla por la Tierra, son los representantes de la Tierra. Son seres, por decirlo así, que han pasado a otro plano, que han pasado a otro nivel. No voy a extenderme más, pero Reddick era un discípulo de lo que llaman en Oriente los Mahatmas. Él, se dice que él y su mujer era un gran pintor. Sus dos hijos, uno fue el mayor tibetanólogo que ha habido, ha traducido los mayores textos, y el otro era un pintor excelente que se casó con la prima donna del cine hindú y que a su boda, allá en los Himalayas donde vivía con su familia, fueron Nehru, el primer presidente de la India, y su hija Indira Gandhi. O sea, ese era el nivel. Quiero decir, no estamos hablando de personajillos a segunda. Pero bien, la cuestión es que este Wallace, que era un hombre espiritual, era masón grado 33, que muchos dicen, esos son los que controlan el mundo. Lo era también Roosevelt. Bueno, yo es que me río de la ignorancia cuando es revolverlo todo. No, y era un montón de cosas, era un practicante de yoga, era un meditador. Él puso al pueblo norteamericano, dijo, mientras que nuestros hombres están en la guerra, pidió a todos los funcionarios, algunos se reían de él, decía, está loco, hacer ejercicio, porque la nación tiene que estar moviéndose. Él fue vicepresidente hasta el año 44, cuando las élites oscuras, o sea, los más barriobajeros de los poderes que realmente dirigen el mundo,
Le mandaron a Rusia y a China. Era un hombre que hablaba español, el único político americano que fue aclamado por los mexicanos y por los costarricenses en pie, porque él aspiraba, él fue, y no otro, el impulsor de que el sello de los Estados Unidos se incluyera en el billete de $1. No, dicen, son los Illuminati. No, era este buen hombre, por consejo de su maestro Redick, que fracasada su misión, muy a pesar suyo, de crear unos estados budistas de Asia, porque el proceso de la humanidad iba en creación de estados cada vez mayores, para luego, siguiendo esa evolución, integrarnos en una sola federación planetaria y poder, ya sí habría una voz con la que entenderse en el Parlamento cósmico. Obviamente, todo esto que estoy diciendo será producto de risas, no solo de los escépticos sanos, sino sobre todo de la legión de majaderos y alimañas que lo único que hacen es burlarse de lo que dicen otros en lugar de producir ellos algo interesante. Me da lo mismo. Toda la conferencia va a ser así. Yo hace ya mucho tiempo que decidí que no iba a callar, porque además, que no pierdo nada, es que la situación es urgente. Retomando, ¿qué ocurre? Que Balas era periodista en el sentido que dirigía a él y su padre y su abuelo, que habían sido también secretarios de Agricultura, es decir, ministros de Agricultura, dirigían la revista de agricultura más importante del mundo, con más de 100.000 ejemplares de tirada. Se llamaba Balas Farmer, el granjero de Balas, y era biólogo, y él fue el que emprendió los primeros experimentos con manipulación genética de las semillas. Y él fue el impulsor. Y mirarlo, por favor, buscar en la página web, anotar Monsanto. Cuando os vayáis Monsanto vais a ver que le reconocen como uno de sus predecesores. Y un científico que trabajaba con él fue el primero. ¿Por qué? Porque, digamos, la cuarta revolución agrícola, porque hubo diferentes revoluciones agrícolas, estaba dirigida a dar alimentos a una humanidad creciente. Se llamó la Green Revolution, la Revolución Verde. Y él fue el padre de la Revolución Verde. Él lo que no sabía es cómo se iba a desmadrar todo esto. Porque parte de la Revolución Verde requería herbicidas, insecticidas, y eso envenenaba la tierra. Contar esa historia sería larguísima. Contar la historia de cómo el DDT estuvo envenenándonos mucho tiempo, hasta que Rachel Carson, una periodista, escribió su libro La Primavera Silenciosa, denunciando todo esto. Pero hoy seguimos por otros lados. Lo que os decía en resumen, retomando al tema, es que hoy en día esto no da mucho más de sí. O sea, el sistema no es modificable, solo es reiniciable. Es decir, hay un sistema como conjunto, lo vamos a ver, he tocado solamente algunas cosas, que no es cuestión de parches. Lo vamos a ver también en el tema del cambio climático. O sea, no hay soluciones pequeñas. Entre otras cosas, tendríamos que renunciar a eso. También los pollos requieren una cantidad de agua tremenda. Pero siempre podríamos inventar nuevas cosas. No sé si sabéis que ya están en marcha nuevos alimentos sintéticos, no de plástico, pero de insectos, por ejemplo, de otra serie de bichos. Pero por mucho bicho que metamos, todo tiene un límite. Bien, ese es un primer punto. El segundo punto, ahí está, otra vez, de nuevo, Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, ese hombre que se puso en pie cuando yo le hablé de los ovnis, había tenido serios problemas y era astronauta de la NASA en el momento en que yo le entrevisté, pero luego fue el que dijo que Estados Unidos había capturado naves extraterrestres. Él lo sabía mejor que nadie porque había pasado su juventud con su padre militar en la base de Roswell. Entonces, sabía muy bien, de primera mano, lo que infinidad de gente había visto allí. Pero la cuestión es que él dice, después de bajar del espacio, empieza a hablar con un montón de científicos, con un montón de expertos en muchos campos para ver qué remedio tiene esto. Todo eso le lleva a preocuparse, lo estudia en El Camino del Explorador, cómo descubrir la conexión universal, pero vamos a hablar de eso ahora a continuación. Le preocupó ante todo el psiquismo humano, el potencial humano. Pero de repente dice, para la humanidad solo hay 3 alternativas. La primera,
la destrucción total de la civilización. Es la única alternativa. Y no es una solución válida, porque aunque volvamos a las cavernas, volveremos otra vez a crecer, multiplicarnos y convertirnos otra vez en unos seres biocidas, enemigos de la vida, que empiezan a crecer pero acaban convirtiéndose en un cáncer para la Tierra e incluso para ellos mismos. Una segunda alternativa que él pensaba era un gobierno mundial que controle, o sea, una suerte de dictadura ecológica y que diga cómo hay que hacer las cosas. Claro, eso es lo que muchos llevamos mucho tiempo denunciando como el New World Order, el nuevo orden mundial. Y ahí estamos con las élites arriba. Luego, este es el modelo que algunos preparan. Los esclavos de la deuda, que somos todos nosotros, por si no lo sabéis, somos esclavos de la deuda. Es decir, la deuda, el dinero es deuda. La deuda es un invento macabro, la deuda pública, que requeriría una conferencia, pero que es una falsedad total. Como es una falsedad total el dinero. O sea, somos esclavos, voy a decir esclavos porque no me gusta utilizar la palabra prostituidos, pero a veces nuestra alma hasta se prostituye, por eso es lo único que me preocupa, el alma, el cuerpo no tiene importancia. ¿Por qué? Porque damos toda nuestra vida a cambio de un dinero que no es nada, que ya no es ni papel, el papel no vale nada, porque el papel es moneda fiduciaria, entonces ya dice, o sea, como dice en los billetes americanos, pero se supone, tienes la confianza de que te van a dar algo que no existe, porque no existe oro, pero ahora a través, no de las tarjetas, de todos los apuntes bancarios, sabéis que por cada euro real que producimos e ingresamos en el banco, eso se multiplica. En el caso del euro no sé hasta dónde, en el caso del dólar, en un libro que se titula El dinero es deuda, Telaraña de deuda, os lo recomiendo, lo podéis encontrar tal vez hasta en internet, Telaraña de deuda, magnífico, un tocho. Explica claramente cómo por cada dólar real, eso en los apuntes bancarios se multiplica por 100. Es decir, hay 99 dólares y X euros ficticios y uno real. O sea, es toda una gran ficción, pero además vivimos endeudados. Nosotros en privado, si nos dejamos comprar por la sociedad de consumo y nos endeudamos, pero como país también. Es aterrador, porque ¿a quién debemos eso? Debemos eso a unas élites financieras que saben qué hacer, cómo invertir, y que, comparado con eso, todos estos, lo que se llaman los fondos tiburones, son casi broma. Los que se quedan con nuestras casas, las compran, primero esperan a que se hundan y luego las compran. Es todo así. Pero luego siguen las mujeres, los esclavos del moderno día, etcétera, etcétera. Los pueblos indígenas y abajo los animales, la tierra y los océanos, que son el último vertedero. Bien, esa es la segunda opción. O sea, un gobierno mundial, él no lo planteaba como un nuevo orden mundial, como un gobierno críptico, sino, bueno, una forma de ponerle una solución. Luego él se enfrentó a eso y vio que era ese gobierno secreto el que ocultaba todo. No solo el tema extraterrestre, sino como denunció durante muchos años las energías libres. No las que conocemos, las energías libres. Y él llegó a decir y repetir, y lo podéis encontrar en internet, que era una locura la del ser humano y que había que impedir por todos los medios que enviáramos armas al espacio. Ahora, algo que hemos estado haciendo, pero que ahora Trump va a hacer de pleno, porque va a crear un sexto brazo de los ejércitos norteamericanos, al igual que el aire, la tierra, la marina, que es la flota espacial, sobre la que ya existía anteriormente, pero va a haber otra. Mayor, con más presupuesto, brutal. No voy a extenderme en ese tema porque es material de una conferencia, de la que hablaré en el Congreso de Planeta en noviembre. Pero la cuestión es que no hay remedio, eso no es solución, porque antes o después
Habrá quien se rebele contra ese orden mundial, incluso a través de medios violentos. Habrá terroristas que defiendan la libertad. O sea, no será remedio, salvo que nos planten a todos no un chip en la mano, sino que nos controlen ya por medios absolutos. Pero bueno, camino de eso vamos, de hecho ya estamos bastante controlados, pero camino de eso y más, porque las soluciones que tienen pensado vamos a verlas luego, no quiero extenderme. La tercera alternativa que veía él era lo que él llamaba metanoia. ¿Qué es metanoia? Un viaje, dice aquí, para cambiar la mente y el corazón de uno, y es una forma de vida. Metanoia es la palabra que utiliza Juan el Bautista cuando en el Evangelio de Juan, el evangelista, se dice que yo soy la voz que predica en el desierto. Y a todos nos enseñó que decía, arrepentíos, porque viene el reino de los cielos. No, el texto original griego dice metanoia, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa metanoia? Más allá del nous, más allá de la mente, trasciende tu mente, rompe tu mente. O sea, lo que él está diciendo, y lo digo en mis palabras, la única salida es lo que yo llamo, hace muchos años, una revolución psíquica, una revolución vertical, que es la única revolución posible, porque todas las revoluciones que tuvieron un buen impulso fracasaron, se vieron contaminadas desde el principio, pero no hablo de las revoluciones políticas, hablo de las culturales y hablo hasta la revolución cristiana. O sea, Jesús fue el gran revolucionario de la historia que rompió totalmente, y como Jesús ocurrió con Mahoma y ocurrió con los grandes seres que han venido a liberar a la humanidad. Y todo, pero el caso de Jesús fue palmario. O sea, al poco de morirse, a los 2 siglos, ya se habían adueñado. Primero se habían quedado con una comunidad, que era la Iglesia, la comunidad de Roma, y la habían tomado de asalto los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén, los sacerdotes del culto de Mitra, que podemos ver al estudiar la historia de los papas, es indiscutible, muchos papas eran sacerdotes del culto de Mitra, y que era el sacerdocio de las élites, del ejército romano y también de las élites, hicieron una mezcla de 3 religiones y ya está. Eso es el cristianismo que hoy conocemos. Y luego, a 4 siglos después, pasaron a sangre y fuego a todos los herejes. Primero se cargaron las otras comunidades y luego a los herejes había que pasarles a cuchillo. Eso fue. Y como eso, todas las revoluciones sin excepción, y cada vez más. Vamos a ver luego la revolución del 15M, que no era nada, pero vamos a ver luego que sí lo era, porque era después de la revolución que comenzó, la primavera árabe, que comenzó en Egipto. Tardaron nada en darle la vuelta. Bien, esa entonces es la única solución posible. He querido empezar con esto porque así, si algo se pierde al final, porque no hay tiempo para todo, tenéis claro cuál es el mensaje. La única solución posible es la revolución interior. Vamos a ver luego, pero ya os lo anticipo, y esa revolución interior a veces nos encontramos inermes para llevarla a cabo. La revolución interior, realmente, nuestro gran problema para no llevarla a cabo es no solo la falta de información y el abandono, la dejadez que tenemos como seres humanos, porque Internet, que es un gran contaminante, una gran bolsa de basura, es una bolsa infinita de sabiduría donde están todas las técnicas que hay para transmutarse, que a mucha gente le costaban toda una vida llegar a obtener una de esas técnicas, están ahí. Pero estamos tan hipnotizados, no es idiotizados, hipnotizados por todos los medios que conocemos, el WhatsApp, el móvil, las múltiples televisiones, y lo que no vemos, porque hay tecnología que no vemos y que nos está perturbando. Así que yo siempre digo, luego lo vamos a ver, quiera el santo sol, el sol padre, pegar un latigazo, una tormenta que provoque un EMP, un pulso electromagnético, funda la tecnología, nos quedemos sin electricidad, es una gran catástrofe, lo vamos a ver, pero
de repente a lo mejor nos damos cuenta. Habrá gente que se suicide, pero habrá gente que se dé cuenta de que eran esclavos con un nivel de esclavitud nunca antes conocido y del cual no tenemos ninguna conciencia. Bien, esta es la idea de la metanoia, es la revolución vertical, es cada uno crece y expande esa revolución hacia afuera, pero es una forma. ¿Por qué? Porque podemos decir lo que queramos, pero no podemos ser revolucionarios auténticos cuando en el fondo es nuestro ego lo que se impone. Y el ego lo podemos frenar, etcétera, es algo que va más allá de los diferentes instintos de conservación, de reproducción. Es el que corresponde al ser humano. Yo, mí, lo mío, o nosotros y lo nuestro. Si os dais cuenta, es el gran cáncer. En la política, en todas partes. Yo, mi partido, yo, mi nacionalidad, yo, catalán, yo, español. Pero, disculpadme, tengo que hablar tan claro, porque no somos conscientes de que las élites y las fuerzas que están por encima de las élites, que existen, que las hay, a lo que juegan constantemente, una de sus muchas herramientas de ingeniería social, es al divide y vencerás. Es una de las muchas, tienen muchas. La ingeniería social es lo que hoy rige el mundo, y nos tienen como imbéciles, pendientes de no se sabe qué, luchando por no se sabe qué, sin ir a lo esencial. Y lo esencial es lo urgente. Cada uno tenemos nuestras urgencias, pero sin perder de vista esa urgencia colectiva. Ahora, ¿por qué os decía que no es algo tan utópico, para mí al menos, esta metanoia, esta revolución psíquica? Os lo digo, aunque sería una cuestión para tocarlo al final, porque la Tierra, por motivos que vamos a explicar brevemente al final, por el ciclo, digamos, el momento por el que está pasando a nivel cósmico, está metido en una onda en la cual nunca ha habido más posibilidades de un salto evolutivo que ahora. Porque, dicho en otros términos espirituales, de Sri Aurobindo, el creador del yoga integral, pero mucho más allá. ¿Quién sabe quién es Aurobindo, por favor? Sí, pues hay bastantes que lo saben. Aurobindo era un personaje excepcional, revolucionario de la India, por la independencia de la India, que dejó, antes de convertirse en un terrorista, fue encarcelado. Ahí retomó su yoga, se dedicó completamente a la transformación interior, con una sabiduría tanto que él, que había luchado contra los ingleses, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, comprendió la primera, que a quien se enfrentaban era a alguien, Hitler, poseído por una fuerza oscura, una asura, y que era necesario frenarle a toda cosa, con lo cual pidió al pueblo hindú que apoyaran a los británicos para frenar a Hitler, mientras que el llamado Mahatma Gandhi era amiguete de Hitler. No sé si sabéis que se escribía cartas, pero bueno, así se escribe la historia. En fin, Gandhi es el que ha pasado por Mahatma, etcétera. Yo lo siento, por definición soy políticamente incorrecto, me encanta serlo, porque estamos siempre, constantemente demasiado equivocados, yo el primero. Siguiendo con esto, hagamos un repaso muy breve. Nos dicen que hay un cambio climático, que hay un calentamiento global, y como consecuencia de eso se están deshaciendo, como sabemos, los glaciares a una velocidad tremenda, tanto que no sabemos cuánto va a bajar el nivel del mar. Pero al mismo tiempo tenemos nevadas históricas. A mí me pilló una en Estados Unidos en 2010, pero ha habido luego 2 de las 3 nevadas más importantes registradas en la historia de los Estados Unidos. Una fue en vida de George Washington, desde entonces. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el desierto este de Chile, de repente, nevado, completamente desierto. O en Tucson, Arizona, esa tempestad enorme de polvo que envuelve completamente la ciudad. Los bosques ardiendo no solo por las manos biocidas de gente desquiciada, o que está mal de la cabeza, o que son psicópatas de muy bajo calibre, porque los de alto calibre, algunos nos gobiernan el planeta y gobiernan muchas empresas e importantes entidades, porque hace falta ser, no lo digo yo,
lo dicen estudiosos de la psicopatía, para hacer ciertas cosas. La cuestión es que al mismo tiempo, en verano, son imágenes de España, en pleno mes de junio, la gente teniendo que refrescarse, los huracanes, que os decía, es un poco hacer el repaso a todo lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, la fuerza volcánica, perdón, se me ha colado eso. Esto es de hace 4 años, pero este año lo mismo, en España, en pleno mes de agosto y en pleno levante. En China, las inundaciones brutales, perdón, porque esto eran cosas de 2011, me dejé esa imagen ahí. Inundaciones en 2011 empezaron a dispararse una serie de anomalías enormes. Otras venían desde antes, sobre todo desde el año 2000. Esas inundaciones de 2011 en Brasil, en Sudáfrica, tanto es así que en la década de 2000, este señor, Donald Rumsfeld, digamos, el gran poder que había detrás de ese PLL, que era Bush hijo, encargó un informe a través del Pentágono a un equipo científico sobre el clima. Las consecuencias del informe eran devastadoras, porque eran cuáles serían las consecuencias geopolíticas, geoestratégicas y militares del cambio climático. Brutales. Guerras por todo el planeta a muy corto plazo, decían entonces. Decían en 2 décadas, o sea, años 20, años 30, guerras por el agua, guerras por los alimentos, poblaciones moviéndose como ya se están moviendo, pero no a este nivel que se mueven ahora, a nivel millonario. Tanto es así que en otro informe que no he incluido aquí, yo lo llamo el informe zombie, porque era como un juego de guerra con instrucciones a los militares sobre cuál era la eventualidad en el caso de ataques de 8 tipos de zombies, creo que eran 8. ¿Qué era esa forma de llamar zombie? Era, tú no puedes decir qué vas a hacer si los mexicanos y todos los sudamericanos invaden tu frontera por millones. Se dice zombie tipo 1, porque así puedes permitirte decir, como dice ese informe, le dedicamos una portada en la revista Año Cero, que vas a utilizar armas nucleares estratégicas, digamos de bajo calibre, para frenar esas invasiones. O sea, ya ni frontera, ni barrera, ni nada, no, así, directamente. O qué vas a hacer si te invaden por mar, qué vas a hacer en el caso de que haya revueltas internas, porque hay otro tipo de zombies, y es zombies, no recuerdo cómo le llaman, hay un término americano, caseros, lo voy a decir en castellano. Es decir, rebeldes dentro del propio país que vayan contra los núcleos de población en un caso de gran hambruna, en un caso de gran crisis, ¿cómo hay que frenarles militarmente? Bien, sin enrollarme con eso, os decía que en este informe se hablaba de eso. Dedicábamos un programa de cuarto milenio a las guerras del agua, y estaba con mi amigo Nieves, bueno, entre comillas, el director de ciencia de ABC, que decía, qué fantasía, eso es ya peor que los extraterrestres, eso de las guerras del agua, tal, de que nos vamos a matar. Y era la primera vez que iba al programa a hablar de otro tema el coronel Pedro Baños, número 1 español en geopolítica, geoestrategia, y que ha sido jefe en la OTAN, y que digamos así, y sigue siendo profesor de muchos militares en ese tema. Y cuando terminamos nos dijo, no es que vaya a haber guerras del agua. Yo mencioné una, dije, hay un señor que llegó a presidente por haber sido el líder de una guerra del agua, que se llama Evo Morales, porque era el dirigente indígena cuando los indígenas bolivianos ganaron una guerra por el agua a una multinacional que había comprado los derechos al agua en Bolivia, y la rebelión popular fue tal, bélica realmente, que tumbaron a la empresa. Pero él decía, es que ya ha habido muchas, él ponía un montón de ejemplos, y eso va a ir a más. De ese tipo de desastres, terremotos, etcétera, problemas con el sol, se encarga la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, Agencia para el Manejo de las
emergencias a nivel federal. Bueno, hay otra cosa que es el Homeland Security, no, y lo otro arriba es solamente para las comunicaciones. Es que se me ha colado la imagen, se ha cambiado de sitio. Pero hay, algunos le han llamado, bueno, es un chiste. ¿Sabéis? Quienes fueron muy asiduos en su momento de Expediente X, sabéis que en Expediente X hablaban de un gobierno secreto. El gobierno secreto era FEMA. O sea, al final en un momento que dicen es FEMA. ¿Por qué? Porque hay unas posibilidades que el presidente puede firmar una ley de emergencia que todo el poder se concede al FEMA. Es decir, en un caso de un desastre nacional, puede otorgar todo el poder a FEMA, y el FEMA se supone que pasaría a dirigir los campos de concentración o de internamientos que hay por todo Estados Unidos. De eso es indiscutible, y otro montón de instalaciones que están más discutidas pero que existen. Y se sabría qué hacer, el FEMA manejaría los millones de ataúdes que tienen preparados. Eso existe, es real, buscarlo en Internet, pero es real, no es una de tantas fantasías que hay en Internet. Para emergencias, pero es normal, o sea, es si ocurre tal catástrofe o tal otra. Bien, hemos asistido durante los años que van de 2010 aquí a este año a 4 de los mayores terremotos registrados en la historia. Y tendría que revisar los que ha habido este año. Yo creo el de Indonesia no ha llegado a ese nivel. Uno de ellos fue el terremoto del 24 de diciembre de 2004. El famoso terremoto que provocó un tsunami que barrió el sudeste asiático. Bien, ahí tenemos las playas de Indonesia siendo barridas por las aguas. Otro terremoto ha sido el que sacudió a Fukushima, Japón en general, pero que provocó la catástrofe de Fukushima. Otro de los 4. Ha habido otro en Chile y el cuarto no lo recuerdo. Ahí está la central de Fukushima. ¿Qué ocurre? Que todo Japón está rodeado de la costa por centrales nucleares, repleto. Al igual que está repleta Francia, afortunadamente no España. Al igual que está repleta no tanto Alemania, porque los verdes han tenido ahí mucha fuerza y han frenado, pero Francia está repleta. O sea, si Francia, que no tiene tanta costa como España, pero bastante, es azotada por un tsunami, las consecuencias pueden ser gravísimas. Y hablando de tsunamis, ayer había una noticia que me pasó Arantxa sobre, que la verdad no me dio tiempo a leer y a incorporar aquí, que ayer le habían dado sobre, los científicos hablan de la posibilidad de un tsunami por el volcán Etna, por una explosión del Etna, de un tsunami gigantesco en el Mediterráneo. Al igual que hay otras, uno dice, no, pero si eso no ha pasado nunca, nunca va a pasar. Bueno, estamos viendo las cosas que han pasado en muy poco tiempo. En China, en todas partes, son consecuencias de los terremotos. Ahí está, es otro de los 4, es el de Christchurch, en Nueva Zelanda, otro de los 4 terremotos más importantes. Y el cinturón de fuego, que es, digamos, es un cinturón de volcanes y terremotos, que ahí es donde se dan la gran mayoría. Ayer mismo se dieron 4 terremotos de intensidad superior a 5, en todo ello, pero incluido, sobre todo, no los he incluido aquí, en la parte de arriba de Siberia, en Kamchatka, un terremoto muy intenso. Bien, otro tema son los volcanes. Cada vez hay más volcanes que entran en erupción, y el problema no solamente son los volcanes como el Etna, Vesubio. Fijaros las consecuencias que han tenido en el pasado. Os recuerdo, ninguno de esos volcanes eran volcanes normales, no eran supervolcanes como el de Yellowstone, esa gran olla, porque si un supervolcán entra en erupción, cuidado, lo hace cada mucho tiempo, pero se calcula, los cálculos que hacen los científicos, que son muy relativos como todo, porque están tratando de averiguar en base a lo que nos ha quedado del pasado, y nos llevaría a una conferencia explicar por qué tanto eso como el que de repente uno encuentra una zapatilla en un sedimento de hace 800.000 años, eso no significa que sea de hace 800.000 años. No, es que ha habido demasiadas convulsiones en la Tierra y hay mucha confusión a nivel de capas geológicas. Pero bien, la cuestión es que se le ha pasado ya con mucho la fecha de caducidad, es decir, podría verlo mañana, entrar en erupción
Yellowstone, como lo mismo dentro de 5.000 años, o 10.000 años, es como la lotería. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de un supervolcán en erupción? Brutales. Significa el equivalente a un invierno nuclear permanente durante un mínimo de 4 años. Es decir, la ceniza arrojada al espacio empezaría a circundar la Tierra, oscurecería completamente la Tierra, con toda una serie de consecuencias absolutamente devastadoras. Tanto que se prevé que con un supervolcán la supervivencia es tremendamente difícil, salvo en refugios, y depende del alimento que tengas. Pero no haría falta tanto. Ya la erupción de uno o varios volcanes ya nos crearía problemas. ¿Por qué hablar de esto si no ha ocurrido nada de esto? Hombre, porque están ocurriendo cosas. Porque hemos visto volcanes que han impedido el vuelo. Dice, bueno, es que ahora hay más aviones. No, es que están ocurriendo cada vez más acontecimientos. Como, por ejemplo, en 2011, hacía el repaso, toda esa cantidad de animales, de peces, de todo tipo de animales que se dieron simultáneamente en unos días en todo el planeta. Esos, en una semana, animales que murieron en todo el mundo. Pero como esa anomalía ha habido muchas. Hubo otra época que las anomalías, no sé si recordáis, eran bloques de hielo que caían del cielo. ¿Os acordáis? Que eran, los llamaban no recuerdo, pero eran como meteoritos de hielo. De repente, en España, en muchas partes, y también en el mundo, habló de hace década y media, caían constantemente. Se dieron todo tipo de explicaciones. Eso, ¿por qué? Porque no conocemos las variables, hay demasiadas variables. Resulta que el sistema solar y la Tierra dentro de él va pasando por muchas zonas del universo donde ocurren todo tipo de anomalías. Y vamos a ver luego una de ellas. Claro, esto, por no decir los efectos que provocan sistemas como HARP, y no HARP, sino los otros HARP que hay en todo el planeta, como el Sura ruso, que son sistemas, dicen, de estudio de la atmósfera, un jamón de estudio de la atmósfera, de modificación climática absoluta, como mínimo, si es que no es también de perturbación mental o psíquica al nivel que eso lo hagan. Porque sería para otra conferencia hablar de eso, no me voy a extender. O los chemtrails, o sea, las estelas de condensación, no estelas químicas, porque las estelas que dejan los aviones normales, y sobre todo los aviones antiguos, ahora los modernos dejan otras, y eso lo sabe bien mi amigo el comandante Antolínez, que cuando él era segundo, cuando yo le entrevisté hace 40 años, no había todas estas estelas químicas, pero muchas de esas estelas que forman barras realmente enrejados, es absurdo decir que es que las dejan los aviones. No, tienen un objetivo. Hablar de eso sería extenso, pero es indiscutible porque ya hay pruebas, las dimos en Cuarto Milenio. Pero, primero, en Cuarto Milenio, Iker es ultra escéptico con respecto, o sea, no se lo cree que estén haciendo cosas y que eso nos esté envenenando. Pero dio a analizar 2 muestras. Y las 2 muestras en laboratorio demostraron que había elementos completamente anómalos y venenosos. ¿Para qué? Se dice que para modificación climática, como se sabe que hay un montón de sistemas en España y en otros países, sabemos, por ejemplo, que los rusos y los chinos, cuando han celebrado Mundial, Olimpiadas, han dejado para la inauguración el cielo completamente limpio. Los chinos, el cielo, que está polucionado constantemente, lo limpiaron, porque tienen casi 100.000 personas trabajando en ese tema del control meteorológico. Pero además hay otras razones, no solo la posibilidad de utilizar la guerra meteorológica, sino, sobre todo, una de las muchas, insisto, esto es materia de una conferencia, ya he dado varias conferencias sobre este tema, forma parte de una especie de, por decirlo así, de pantalla a un cierto nivel para utilizarla con fines militares. Complejo de explicar. Pero sobre todo, hay otra gente que dice pantalla para frenar la acción cada vez más abrasadora del sol, de la radiación solar sobre la Tierra. Sea como fuere, nos está envenenando. O sea, eso cae. Yo vivo en el campo, al norte de Madrid, y ahí hemos visto, un vecino mío me decía, hasta que no he visto lo que he visto, yo pensaba que esto eran chifladuras de internet,
porque ha visto los coches, al ver esas nubes, llenos de partículas pequeñas, brillantes. Quien viva en el campo, por favor, que se fije en eso cuando vea esos chemtrails. Bueno, otra cuestión distinta es la actividad solar. La actividad solar se nos presentaba muy amenazante porque el Sol tenía una actividad creciente. Pensábamos que se preveía que para 2011, luego lo cambiaron 12, iba a ser un máximo solar, el máximo solar registrado en mucho tiempo, pero de repente la actividad del Sol, al revés, se frenó. En lugar de seguir su ciclo normal, había pocas manchas solares, de repente muchas. Sea como fuere, el Sol, ahí estaba el ciclo de 23 a 24, predicción para junio del 2008. Como veis, 2012 estaba previsto el máximo, no se dio para nada. Hubo, veis, 8 de febrero de 2011, varias de esas tormentas. ¿Cuál es su efecto? Imaginaros, el tamaño de la Tierra es esa, y esos son como millones de bombas atómicas con ese efecto, que primero lanzan una masa radiactiva, segundo, eso puede actuar si llega a la Tierra, es decir, si es una tormenta geoefectiva, es decir, es complicado de decir, pero si impacta directamente a la Tierra, puede provocar un pulso electromagnético y dejarnos sin luz, sin comunicación y por lo tanto sin vida. Es decir, no funciona nada, ni el agua en nuestra casa, no ya los cajeros, los coches, los semáforos, no, porque funde todo aparato, los coches, etcétera. ¿Dónde pilla? No en todo el planeta, en una franja. Ahí lo tenemos y afortunadamente nos protegen, entre otros, hay los cinturones de Van Allen, entre otros. Entonces tiene que pillar a la Tierra de tal manera que pueda impactar. Producen las auroras boreales. Todo esto lo sigue la NOAA, no solo vigila los océanos, sino la atmósfera. Hay un proyecto que se llama EUREC Alert, con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, para estudiar, pero resulta que la mayoría de los gobiernos, empezando por el nuestro, están desprevenidos. En Rusia, cada vez que se detecta una tormenta solar de cierta intensidad, hay un sistema de alerta que automáticamente desconecta todas las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque si una central nuclear está en marcha con una tormenta solar, la catástrofe puede ser como la de Chernóbil. Los móviles dejarían todos de funcionar. Hay un caso famoso de tormenta, que es el evento Carrington, 1856 creo que fue, en el que de repente hubo una tormenta muy intensa, pero como no había la tecnología de ahora, lo que ocurrió es que se veían auroras, por ejemplo en Cuba, auroras boreales, o que los cables del telégrafo soltaban chispas, se quemaban, etcétera. Hoy en día fundiría todo aquello que tocara. Este es un ejemplo de, os trato de leer lo que pone arriba. Es un informe norteamericano, se puede descargar completo en internet, que es acontecimientos severos de clima espacial. Clima espacial, por ejemplo, son tormentas. Entendiendo los impactos sociales y económicos. Y es el ejemplo verde o rojo de zonas que se verían afectadas en Estados Unidos muy gravemente o menos gravemente por una tormenta solar, zonas que quedarían en estado de emergencia máxima, con recomendaciones, etcétera. No voy a hablar de los efectos de las tormentas solares sobre el ser humano, porque eso está provocando muchos trastornos. No solo los efectos que son visibles, mensurables, los de arriba, que son más subjetivos, sino otro tipo de efectos sobre la salud, cáncer, guerras. Se han hecho estudios desde comienzos del siglo XX por parte de varios científicos sobre la coincidencia de tormentas solares con periodos bélicos, con crisis en la bolsa, con guerras. ¿Por qué? ¿Provoca el sol las guerras o una crisis económica? No, simplemente hace que los inversores se vuelvan locos y no saben qué hacer, enloquecen, o que los dirigentes se vuelvan locos, o que los pueblos se vuelvan violentos.
no solo es el Sol, hay otra serie de eventos cósmicos a los que estamos siendo sometidos y que hacen que ciertos días haya una agresividad en el ambiente, nos duela la cabeza, nos encontremos fatal, etc. ¿Por qué no tengo ninguna duda con respecto a eso? 1. 2. ¿Por qué no tengo ninguna duda de que no en todos los casos obedece a esas causas? Porque tenemos una cama, digamos, aislada de campos electromagnéticos y nos tumbamos en la cama y varía todo si es de tipo electromagnético. Es que es claro y objetivo, porque lo hemos hecho con otra gente que no sabía nada de la prueba y lo han notado claramente. Bien, la cuestión es que todo esto, podríamos hablar que al principio todos los trastornos climáticos se deben al calentamiento global por causa humana, que es lo que se ha planteado, lo que plantea Al Gore, ese gran héroe de la ecología que viaja en un coche de 4 metros, en serio, para dar una conferencia en Nueva York y para desplazarse 500 metros, va contaminando con su coche, cuyas oficinas contaminan. No estoy diciendo toda la parte negativa, no quitándole el mérito. Cuidado, que las críticas que se le hacen por todo el invento ese, al cobarde que no supo enfrentarse a Bush cuando Bush le robó las elecciones en Florida, no pasa nada, premio de consolación, te vas a convertir en el líder del cambio climático, premio de consolación, un Nobel por tu película Una verdad incómoda, premio de consolación, premio Nobel de la paz. Pues bien, eso no quita que muchas de las cosas que diga, no todas, en ese documental y en el que le siguió, en la secuela, que es más de lo mismo, sean verdad. O sea, hay gente, muchos estudios, muchos científicos, que se han opuesto a los científicos que apoyan el tema de que el calentamiento global es por causa humana. Pero es que ni unos ni otros tienen la razón total, como siempre. Hay causas humanas y hay causas que no son humanas. Ha habido calentamiento global en otras épocas. Pero lo que es indiscutible es que estamos incendiando el planeta con los gases de efecto invernadero, consecuencia todo de una serie de intereses oscuros, ya no con el carbón solo al principio, sino con el petróleo. No olvidéis que hoy en día muchos países dicen, si me sale más barato el carbón, que tengo carbón, que no las energías solar, eólica, uso carbón. Estamos inmersos en una locura absoluta, en un correr hacia el precipicio, hacia el abismo, siempre regidos por lo mismo, por el ego individual y colectivo y por el qué hay de lo mío. Pero os decía que hay otras causas externas. Hay muchos científicos, solo voy a repasar uno, que han explicado eso. Entre otros es el profesor Dmitriev, un miembro de la Academia de Ciencias rusa, que expuso junto con una serie de colegas en un trabajo, una investigación en torno a lo que estaba pasando con el sistema solar. Los puso en el año 97. Y él explicó que a raíz de llegar los Voyager al límite de la heliosfera, empezaron a detectar algo. Como consecuencia de eso y de muchas cosas más, claramente lo que comprobaron es que el sistema solar estaba avanzando como una barca en una nube inmensa de polvo cósmico. Cuando hablo de polvo cósmico, hablo también de radiaciones cósmicas, es decir, radiación cósmica. Y eso estaba provocando unas perturbaciones tremendas hacia dentro del sistema. Era como consecuencia de eso, y no por cierto, de los coches y de lo mucho que consumimos y de la mucha mierda con la que nos envenenamos diariamente en nuestras ciudades, ya, aunque no envenenamos la naturaleza, eso es indiscutible, por mucha falsedad que se le pueda atribuir a Gore, y a Gore, muy Gore, y a otros tantos como él. Lo cierto es que comprobaron Dmitriev y su equipo, eso explicaría por qué ha habido desde el año 1900 y sobre todo cada vez más creciente toda una serie de cambios
entre comillas, atmosféricos o de forma en todos los planetas del sistema solar, que la mayoría se creía y se sigue creyendo que no tienen atmósfera, pero otros que tienen atmósfera. En la Luna, una serie de modificaciones brutales en Júpiter, en Saturno, en todos al mismo tiempo. Eso era en paralelo, se iba multiplicando por 9 la tasa anterior de toda la observación anterior de esos planetas desde Galileo para acá, pero al mismo tiempo se iban multiplicando los terremotos y toda una serie de cosas. ¿Por qué? Ellos explicaban que como consecuencia de ese proceso, en síntesis, toda esa radiación externa, procedente de la nave de esa nube de polvo cósmico, está perturbando al sistema solar como un todo y también a la Tierra. Y perturba, entre otras cosas, digamos, el geomagnetismo, el campo geomagnético. Y todo esto aceptando el paradigma científico actual. Es decir, hoy en día tenemos un modelo sobre cómo funciona el universo. Hay otros modelos. Hay otro por el que yo apuesto, que es el universo eléctrico. Buscarlo, a quien le interese, anotarlo y buscarlo en Internet, comillas, universo eléctrico, y por ejemplo ponéis a continuación un lugar que os recomiendo, aunque hay mucha locura, pero hay mucha historia interesante. Cuidado, hay de todo, pero todo lo que hay de valor es cuestión vuestra, cosechar, que se llama Biblioteca Pléyades, todo seguido. Buscar universo eléctrico, entre comillas. Esa teoría, en suma, lo que dice es que el universo tiene un comportamiento eléctrico, electromagnético. El universo, el sistema solar también. De tal forma que por eso es que hay influencias entre planetas muy alejados, y por eso cuando hay alineación entre varios planetas hay perturbaciones en la Tierra. En el modelo actual no se comprende, igual que no se comprende por qué, porque pase un cometa hay una perturbación, en ese modelo sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Tierra va girando, ¿veis? Movimiento de la nube local interestelar, va girando hacia Altair. Se va moviendo el Sol con todo el sistema, con toda la Tierra y todo el sistema solar. Hay otros científicos, este es un tipo fascinante, pero no hay tiempo para hablar de él, porque él ha estudiado cómo durante todas las mitologías hay la descripción de una serie de catástrofes cósmicas debidas a causas muy precisas. Ahí está el Sol moviéndose en la periferia de la Vía Láctea. Pero a su vez todo eso nos lleva a un punto, ya para ir acabando en un cuarto de hora, o menos. Nos lleva al modelo, ¿por qué tanta obsesión? Recordáis 2012 y luego en 2012 no pasó nada. Os lo voy a discutir ahora a continuación en breve. Pasaron muchas cosas, han seguido pasando. Pero en resumen, la teoría esa es como, por decirlo arriba tenéis, digamos, lo que se llama un año platónico, se le llama, o año cósmico, son 26.000 y pico años. Es el tiempo que tarda la Tierra con todo el sistema solar, con el Sol, en hacer un giro completo en torno a su punto central, que es Alción, ¿vale? Es eso. Cuando uno divide eso entre 5, como hacen los mayas y los aztecas, lo que se llaman los 5 soles, salen periodos de 5.125 años, o 125 años. ¿Eso qué significa? Significa que lo que se hablaba de 2012 era el fin de la cuenta larga del calendario Tzolk'in, que es es el calendario sagrado de los 20 que utilizaban los mayas. Es un calendario, la cuenta larga cuenta eso, una de esas 5 partes, la duración de un sol. No significa que al acabarse eso se acaba el mundo, no, empieza otro sol. Pero ¿qué ocurrió al comienzo de ese sol? 13 antes de Cristo. Comienza la civilización conocida. Comienza Sumer, comienzan los inicios de lo que conocemos de Egipto. Muere el señor Krishna, lo que para los hindúes en los Vedas se considera el comienzo del Kali Yuga, la Edad Oscura. Comienza ese periodo de la Edad Oscura en la que estamos viviendo.
Y es eso lo que llega a su fin. Pero vamos a ver, uno tendría que ser muy corto y lamentablemente la mayoría de los indígenas mayas, por los que siento un gran respeto, debido al nivel de información, al choque de culturas, esperaban el fin del mundo, muchos de ellos, porque no tenían ni idea, no sabían cómo interpretar. Pero realmente, para una fecha además, no. Es un periodo, al igual que llevamos tiempo ya entrando en la era de Acuario, desde la era de Piscis, que eso es dividir los 25.000 años por 12, y ahí tenemos las 12 eras. ¿Os queda claro, no? Es el tiempo en el que vemos, como nosotros estamos viendo cómo se mueve, bien, son los 12 ciclos. ¿Qué ocurre? Hemos llegado a ese tiempo, pero estamos en el tiempo del no tiempo, en el aire, y confluyen demasiados acontecimientos, porque no es solo, siempre nos hablaban, la era de Acuario, que ya está haciendo sus efectos devastadores para los políticos, para los corruptos, para un montón de cosas, pero a otros niveles también, los efectos como Internet, una hija de Acuario. La carrera espacial, todas las telecomunicaciones, la televisión, todo, hijos de Acuario. Es que al mismo tiempo llegamos al fin del Kali Yuga, ¿vale? Llegamos al fin de un ciclo de 25.000 años, pero hay otra serie de motivos para pensar que a su vez es el fin de un ciclo mayor. Una mentalidad corta, una mentalidad materialista, una mentalidad reduccionista, diría, aquí se acaba todo, esto es el fin del mundo, porque tantas cosas. Una mentalidad abierta, una mentalidad no reduccionista, es decir, abierta al espíritu y con esas miras, dice, es la gran oportunidad. O sea, aquí es un salto. Hay un abismo y al saltar al otro lado del abismo es otra realidad, es otro mundo. No sabemos cómo es esa realidad, porque en todo nivel evolutivo, al igual que en todo cambio de plano vibracional, no sabemos lo que nos espera al otro lado. No podemos entenderlo desde aquí. No voy a enrollarme más, porque me enrollaría bastante hablando de ese tema, pero creo que os queda claro. Y eso era el concepto de 2012. ¿Qué ocurrió en 2012? Ciertamente, en 2010, yo no sé quién recuerda haberme escuchado en Espacio en Blanco. Y luego, en Espacio en Blanco, lamentablemente, en Radio Nacional han eliminado los ficheros, lo intentaré pedir. Y luego, pero con menos precisión, en el programa La Rueda del Misterio de mi amigo Miguel Ángel Pertierra, hablar en Espacio en Blanco en noviembre del 2010, de la apertura de puertas dimensionales. Se llamaba el programa Contacto Extraterrestre y Apertura de Puertas. ¿Alguien recuerda ese programa en el que yo hablaba? ¿Puede levantar la mano si alguien lo recuerda? Por favor, para mí es muy importante. Hay unos cuantos, incluida mi amiga Mercedes, que ha estado conmigo y con otras 42 personas en Egipto, teniendo experiencias de estas que son importantes este verano. En aquel entonces, recordarás, Mercedes, y también los otros, que yo hablaba de que se iban a abrir una serie de puertas dimensionales. Es complicado decir qué es esto, pero lo sintetizo. En el pasado, la Tierra siempre, en el cosmos hay una serie de alineaciones. La Tierra estaba alineada de determinada manera con respecto a otros puntos del cosmos. Os estoy hablando en términos, o sea, como hablaría un mono, más o menos. Yo soy como un mono hablando de informática y de Internet. Es decir, trato de dar una descripción a mi manera, ¿no?, de lo que puede ser una cosa así como Internet. Entonces, imaginaros que hay cosas de lo poquito que conocemos, agujeros de gusano, además de los agujeros negros, agujeros de gusano, las supercuerdas, etcétera. Pues con eso y con mucho más que nos queda por descubrir, hay alineaciones. Pero resulta que hubo un gran cataclismo cósmico que afectó directamente a la Tierra, pues probablemente el último gran cataclismo que provocó esa gran perturbación, digo probablemente porque no tenemos certeza de cuál fue, porque hubo varios. El que ocurrió hace unos 12.000 años, el gran diluvio. Cayó un cuerpo cósmico
fue un zambombazo para la Tierra que se desplazó, todo quedó trastornado, hubo olas que arrasaron toda la Tierra y se desalineó cósmicamente. Yo lo único que os puedo dar como una certeza vivida, subjetiva, pero vivida, es que se desalineó. Eso lo cuenta, lo digo muchas veces en Sicasta, en la novela Sicasta, la premio Nobel y premio Príncipe de Asturias de literatura Doris Lessing, en su novela Sicasta, con H. La cuestión es que cuenta, porque ella es una iniciada en la tradición cósmica, al igual que yo. ¿Qué ocurrió? Quedó desalineado. Ahora, lo que sabíamos es que había una realineación por la situación por la que está pasando el planeta y que se iban a ir abriendo una serie de puertas en los solsticios y equinoccios desde finales del 2010 hasta el finales del 2011. Dije que el primero era en los Andes y que el segundo sería en Egipto. Me dijo Miguel Blanco, pero en Luxor, que tú vas mucho. No, le dije, no te lo voy a decir. Sabíamos claramente que era en Giza. Eso tenemos la certeza de que así fue, porque allí estuvimos, no en esa fecha, nos encontramos con otra gente procedente de todo el mundo, que por saludo a alguno de ellos, le reconocimos cuando nos saludó de determinada manera, que iban a estar, nos dijeron, vamos a estar el 21 de marzo allí. Pero antes de eso estalló la revolución en el Cairo. Me contaba mi amigo Ali Youssef, que está aquí en la sala, nos contaba en este viaje a Egipto, de manera vibrante, cómo habían vivido ellos la revolución y pensaban, ya está, vamos a conseguir un mundo nuevo. Y curiosamente me decían, ya cuando veíamos que avanzaban hacia la plaza de El Tahrir, donde está el museo, y pasaban la Puerta de los Leones, decían, eso ya es. Pero ahí entraron las fuerzas oscuras, pagaron a burreros que entraban con espadas a crear todo un desorden. Eso se pervirtió. Eso no impidió que el 21 de marzo se abrieran las puertas. Eso no impidió que el 24 de marzo, que nosotros estuvimos allí, comprobamos o pusimos nuestra pequeña parte, que es la masa humana, terrestre, la energía humana, para que se anclaran las puertas. Es que en el momento en el que nosotros estábamos en el interior de la Cámara del Rey, viendo con claridad, sobre todo quien ve más que yo y con claridad absoluta, como es Arantxa, claramente cómo regresaban esos seres y decían, os lo debemos, esos seres que nos dejaron abandonados. Algunos se quedaron aquí por despiste, pero nos dejaron tirados a sus criaturas que estaban encargados de proteger. Volvían. ¿Qué ocurrió? Esa tarde, noche en Estados Unidos, a la hora que estábamos ahí, dejaba su cuerpo físico José Argüelles. No sé quién sabe quién es José Argüelles. Bien, José Argüelles es un líder, el que lanzó toda la idea de 2012 y el calendario maya, y él creía ser, y sus discípulos también, la reencarnación de Pakal Botán, el famoso astronauta de Palenque, que no es un astronauta, sino un rey. Y es curioso que José eligiera ese momento preciso para dejar su cuerpo. Y yo añadiría, porque yo soy así de loco, para volver a su estrella después de tanto tiempo atrapado aquí. Bien, la cuestión es que esa evolución echaron a Mubarak, pero lo que vino fue peor y peor y peor, como en todas partes. Es que la primavera árabe que tuvo lugar ese año, Túnez, se pervirtió de inmediato. Ese año empezaron las revueltas en Siria. Ese año, revueltas, ya habían anteriormente las zarpas negras de la élite que habían orquestado, no digo llevado a cabo, el 11 de septiembre, que lo habían permitido los servicios de inteligencia con conocimiento. Aquello les permitió invadir Irak, crear un infierno en Irak, mejor dicho, abrir las puertas del infierno, porque Irak es el país del infierno por excelencia. Todos los demonios, empezando por Pazuzu, el del exorcista, vienen de Irak. Ahí es el primer sitio donde se habla de los demonios, como conocemos. Babel, Babilonia, Bab significa puerta, era la puerta, esa zona.
y lo convirtieron en un infierno. Después, ¿qué hicieron? Empezaron el infierno de Siria. ¿Cómo crearon el ISIS? De manera distinta y mucho más brutal de como habían creado anteriormente Al-Qaeda, de forma mucho más directa. Con dos líderes, el que murió primero y el otro, los dos al-Baghdadi, Abu Bakr al-Baghdadi, nombre herético totalmente para gente tan antiislámica como ellos, que incumplen las normas fundamentales que dejó el profeta Mahoma, entre otras cosas matando a otros musulmanes, entre otras muchas cosas, o otros porque tienen otra creencia. Ellos, ese líder, que era delincuente, los dos grandes dirigentes del Estado Islámico eran delincuentes comunes, se les metió en cárceles en Irak. En esas cárceles trabajaban en contacto con generales que estaban desesperados porque les habían invadido el país. Crearon grupos, se escaparon miles de las cárceles de Irak por mucho americano que había allí, y parte de esos miles fueron a entrenarse en sitios bien conocidos de Oriente Medio, donde recibieron entrenamiento a cargo, por cuenta económica, de servicios de inteligencia occidentales y de Medio Oriente, y así se creó ese monstruo, esa hidra. Ya hemos visto lo que han hecho. ¿Qué hicimos? Derrocamos a Saddam Hussein, que era un dictador terrible, era nuestro dictador, el muro de contención, puesto por Occidente, mantenido por Occidente, pagado por Occidente, al que Occidente le dio las armas de destrucción masiva para que achicharrara a los iraníes. Lo que pasa es que había sido más listo y se había deshecho de ellas, por eso nos encontraron. Lo mismo hicimos con Gaddafi, sin venir a cuento, en nombre de no se sabe qué libertad, destruimos ese país, esa democracia próspera. Bueno, pseudodemocracia, pero próspera sí. Y es un infierno, que no hay ni uno, ni dos, ni tres estados, no se sabe lo que hay ahí. Eso es el infierno que han creado las élites. Bien, todo esto normalmente la gente, y vamos terminando ya, se atribuye, en 3 minutos voy a intentar terminar, a la gente habla de los Illuminati. Los Illuminati son un mito absoluto. Yo os lo digo de entrada, lo vamos a ver luego de dónde surge la idea de los Illuminati. Se dice los Illuminati, pero resulta que hay políticos que han denunciado a los Illuminati. Entre otros, Giulio Tremonti, 3 veces ministro de Finanzas, es decir, ministro de Hacienda con Berlusconi, que habló en 2 entrevistas de televisión, 2008, claramente el círculo de los Illuminati de Davos. Deben hacer caer al gobierno, han hecho caer a Italia. Habló claramente de ello y él cayó 3 años después. Porque ¿qué ocurrió en 2011? En 2011, el 11 del 11 del 11, se abrió otra puerta que ahí entraron en masa las fuerzas oscuras de todo tipo, que, entre otras cosas, con bastante facilidad poseen u obsesionan a todo tipo de gente, no solo a líderes, sino a todo tipo de gente. Esa es para mí, una realidad subjetiva, pero para mí una realidad. Lo he vivido en carne propia y lo he visto en la política. ¿Qué le ocurrió a este señor? Le ocurrió que en 2011 hubo un golpe de Estado a nivel europeo. En noviembre de 2011, de repente, hicieron caer a un montón de gobiernos y fue sustituido por este señor, Monti, Mario Monti, que antes le había sustituido como ministro de Finanzas y después fue nombrado presidente sin pasar por las elecciones en Italia, la Troika, y el poder le nombró presidente. Y ahí tenemos a otros que han sido en diferentes países, en Grecia, en el Banco Central Europeo o en Italia. Al otro ya le conocemos. ¿Qué ocurre? Que a excepción de ese otro, a los otros, todos ellos habían sido altos ejecutivos de Goldman Sachs, que es uno de los bancos de inversión más poderosos, que ha estado detrás de toda la crisis inmobiliaria de 2008, que estuvo detrás de la crisis inmobiliaria en Rusia, que en el año 2009, creo recordar, hizo caer al gobierno y aupó primeramente a quien había sido nombrado director de antiguo KGB, GRU, Putin. Después de esa crisis, como consecuencia de eso, fue nombrado, elegido como presidente en Rusia. A ese extremo llega, no estoy mezclando todo. De la misma manera, os diría que
digamos, Trump, en su primer gobierno, eligió a 6 antiguos directivos de Goldman Sachs. La historia de Goldman Sachs, buscarla en Wikipedia, suficiente. Con que os estudiéis lo que cuentan en Wikipedia, vais a ver uno de los grandes brazos del poder oculto económico mundial. Bien, los Illuminati se dice que son una organización que mueve todo desde las sombras. Realmente los Illuminati los fundó Adam Weishaupt, personaje que era un profesor, pero que no sabemos si realmente era un seudónimo, porque significa el primer hombre, Weishaupt, en alemán, es cabeza sabia. O sea, el Adán con la cabeza sabia. Y creó el concepto de un nuevo orden mundial que no os diría negativo. Vamos a ver. El problema que hay es que el concepto que él, con una élite de estudiantes y que se infiltraron en la masonería y llegaron a ser 3.000 miembros, pretendían hacer caer las monarquías y las iglesias para dar la libertad al ser humano. En principio era un fin libertario. Se dice que los Illuminati hoy en día las finanzas. Era lo más extremadamente opuesto a los Illuminati. Los Illuminati son, cualquier historiador os lo dirá que haya estudiado el tema, son los abuelos de los marxistas y de los anarquistas, nunca de los, digamos, de los capitalistas. Pero todo se tuerce. Y de hecho, digamos, en teoría se les clausuraron las logias, en teoría, pero hay quien piensa que fue un plan trazado por ellos mismos, dejarse de alguna manera cazar. Adam Weishaupt escapó, se fue protegido en uno de los principados del Gotha, y ahí pasó sus últimos días tranquilamente viviendo muy bien. Pero al tiempo se expandieron a Estados Unidos, y en Estados Unidos crearon una serie de logias. Y ahí es donde se piensa que empezó, o sea, una de esas logias, solo una, o hubo varias otras, como eran, por ejemplo, no recuerdo ahora, da lo mismo, una en Washington muy importante, logias masónicas, pero Illuminati. Pero luego hubo otra que se convirtió en Skull and Bones, a la que pertenecían la familia Bush, entre otros. Bueno, la idea es esa, es que ese círculo de conspiradores por la revolución mundial hoy se ha convertido en una serie de élites, en una serie de sociedades, se ha dicho, como Bilderberg, y como Bilderberg hay otras 12 sociedades similares. Yo os diría que es un nivel bajo, que realmente cuando uno busca más alto. Cuando uno busca qué mueve el mundo, me he olvidado ponerlo aquí, dice, solo pone un nombre, George Soros. Soros fue el que tumbó la libra inglesa y ganó una fortuna con ello. Tiene una sociedad cuya sede está en Barcelona, que se llama la Open Society, sociedad abierta. Se le acusa a La Vanguardia de haber financiado organizaciones separatistas catalanas, pero al mismo tiempo financiaba cualquier otra cosa, a lo que fuera simultáneamente, de haber apoyado totalmente la salida del Brexit, de haber apoyado el secesionismo también en Escocia, etcétera, etcétera. Se dice con fines económicos y él busca la democracia. No, él mucho más. Él era el que apoyaba a Hillary Clinton, como yo la llamo, la psicópata Hillary Clinton. Eso no significa que el que ha llegado en su lugar sea menos peligroso. Lo único, Soros es, vamos a decirlo así, el brazo izquierdo del sistema visible. Hay otros brazos derechos menos visibles del sistema. Ahí tenemos a Macron. Hablo de Macron por no hablar de los anteriores presidentes franceses, todos ellos metidos en sociedades secretas hasta aquí, y que se podría demostrar. Pero ahí le tenemos, eligió como lugar donde dar su discurso de aceptación de la presidencia la pirámide del Louvre, y se le veía con la luz brillando de la pirámide arriba. Ahí le tenemos. Y lo interesante es ver los gestos, los símbolos que hace el hermano Macron. Por cierto, que sabéis cómo hizo su fortuna y su fama Macron. ¿En qué trabajaba antes de todo esto? Rothschild, la banca Rothschild. Es no solo él, Georges Pompidou, también presidente de Francia, también. Es decir, es una banca, los Rothschild franceses, no os creéis que es tan grande como la que hay española, pero interesante cuanto menos. Ahí le tenemos a otra serie de mudras de los que hacen los dirigentes, pero el más interesante es este.
me hubiera gustado ampliarlo más. Intentar ver en internet la película. Yo estaba presente en los telediarios, no damos crédito, en uno, otro, vamos adelante y atrás. Como él agarra la mano de Trump y de su esposa, y los dedos no son de Trump, son sus dos dedos. Está haciendo con los dos dedos uno de los signos de reconocimiento de quienes están en el ajo y quienes van a cambiar el mundo. Yo os aseguro, hay solo unos ejemplos. No hay, vamos a ver. Quería decir, Trump no hacía eso anteriormente, pero ha hecho, bueno, esto es un rapero, es un gesto que hacen los raperos, pero no nos confundamos. Es un gesto satanista. Abajo tenemos a Anton Sandor Lavey, el presidente de la iglesia de Satán, haciendo el gesto. Se le llama el diablo a ese gesto. Tenemos ahí a los Clinton, a Berlusconi. Bueno, os puedo enseñar también fotos de algún dirigente español, a Bush, a Obama y al Papa Benedicto. Os puedo enseñar 5 fotos más del Papa Benedicto haciendo lo mismo. Ahí hay una. Pero ¿y esta qué tal? No hay esa. Buscarlo con el arzobispo de Filipinas. Hay 3 que está haciendo. Y bueno, yo lo que digo como buen católico, ese Papa Francisco no sabe. Claro, el otro le está haciendo, mira, esto les gusta a los jóvenes. Pero resulta que el Papa Francisco rechazó en esa época un donativo que le había hecho el presidente Macri, argentino, para una causa que él promovía, que se llamaba Escolas Efficientis, digamos de educación infantil, y le había hecho un regalo de 1.666.660 pesos. Y la carta, que la podéis encontrar en la web vaticana, de rechazo es: el Papa le devuelve esta cantidad porque no le gusta el número 666. Y en el Observatore Vaticano, lo tenéis, es que no recuerdo cómo se llama la web principal de Noticias Vaticanas, buscarlo, Macri, buscarlo, no hay discusión posible. Dice: es bien sabido la afición que siente Francisco por los acrósticos y los símbolos. O sea, eso es otra conferencia, hablar de Francisco y los símbolos. Él sabe perfectamente qué significa esto. Así que, en fin, no solamente debe preocuparnos gravemente el que tanto clero cada vez más esté violando niños, que es lo más opuesto, lo más radicalmente opuesto al mensaje de Cristo, y es el gran pecado contra el Espíritu Santo y contra todo. No, sino que a otros niveles el humo del diablo, el humo del infierno, como decía Pablo VI, ha entrado en el Vaticano. Lo dijo Pablo VI. Bueno, se habla de ese nuevo orden mundial, de esas élites. Hay algo interesante y paso muy por encima de ello. Las cartas de los Illuminati. Fue un juego de cartas de la empresa Steve Jackson que se lanzó en 1982. En 1990, de repente, no solo se prohibió por una serie de movidas largas de contar para una conferencia, o sea, en su momento daría un seminario sobre esto y sobre los rituales Illuminati. Sí, me dicen que hay que cortar. Y los rituales Illuminati, como el ritual que hubo de inauguración de un puente que unía Italia con Suiza. Toda una serie de rituales en fechas precisas, con un contenido preciso. Pero aquí hay que acabar ya. Estas cartas no solamente se retiraron del mercado, sino que fueron requisados por el servicio secreto los archivos. Os enseño algunas de ellas. Bueno, son prefiguración de un montón de cosas que iban a ocurrir. Aquí están en pequeño, pero os enseño algunas en grande. 1982, Pentágono, ardiendo. Terrorismo nuclear. Sí, terrorismo nuclear, pero ahí están las 2 torres gemelas ardiendo. La ola sobre la central nuclear. 1992, eso ocurrió en 2004. Bien, ya para acabar, como os decía, la población crece. Y entre otras cosas, las élites, para el bien de la humanidad, como diría en la época que era ingenuo Mitchell,
provocarán no solo pequeñas guerras como las que hemos tenido hasta ahora, sino grandes guerras, no solo con la guerra climatológica, la guerra química y biológica, la guerra espacial, guerras devastadoras. ¿Por qué? Primero, como un shock para solucionar la grave crisis financiera, sino también como una forma de diezmar la población, porque la población sobra y porque para el mundo actual no se necesitan ya seres humanos, una sola mínima cantidad. Ya tienen máquinas, cada vez van a tener más máquinas. Masa sucia, consumidora y ensuciadora del planeta, sobramos. Tienen más que suficiente, con un 10% de la población, incluso para su sociedad de consumo. Porque, ¿qué ocurre? Que a medida, no solo que queramos comer, que la gente que llega del tercer mundo quiera comer, quieren consumir, quieren envenenar el planeta con la superproducción, los transportes, con todo. Ese es el grave problema, eso es inviable. Hablamos de una guerra nuclear. Para mí sería mejor shock para despertarnos que una guerra devastadora. Sería tal vez un cuerpo cósmico de algún tipo o una tormenta electromagnética. Lo único por lo que yo apuesto aquí y ahora es por tomar conciencia, abrirnos y despertar ya, no esperar a ese momento. Y cualquiera que sea el momento que llega y que nos toque de cerca, no solo que lo veamos por la televisión, que seamos siempre conscientes de que todo lo que ocurre fuera es un reflejo de lo que está dentro de nosotros, de que la lucha no solo se libra afuera y se libra en otros planos, hay una lucha real entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, en otros planos, entre las fuerzas de la regresión y de la evolución. Esa lucha se está liberando en nuestras conciencias y ahí es donde debemos prestar atención, poniéndonos en un plano por encima, sabiendo estar por encima de la ola para que el tsunami no nos arrastre. Ahora, yo os digo una cosa de la que tengo absoluta certeza. La fuerza de la vida vencerá. Nosotros venceremos, la humanidad y el espíritu vencerá. No tengáis ninguna duda, de ningún género. La fuerza de la evolución es imparable. La fuerza del espíritu es imparable. Y no estamos solos. Tenemos verdaderos ejércitos de luz dispuestos a apoyarnos desde su nivel. Nada más y muchas gracias.